Muy bien, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y quiero que me acompañen al libro de Juan capítulo 11 y versículo 40, 11:40. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Juan 11:40. Muy bien, Juan 11, versículo 40 dice: Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Acá viene Jesús y le habla a la hermana de Lázaro y le dice, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria del Señor? Cuando Jesús habla de acá de creer, es básicamente, hablamos de fe, pero la fe obviamente tiene que cambiar nuestra forma de pensar. La fe básicamente es creer en algo que humanamente creemos que no puede pasar. Eso es básicamente creer o tener fe. Entonces viene Jesús y le dice, no te he dicho que si tú crees, si tú cambias tu forma de pensar, si tú miras más hacia allá, si tú miras que tú puedes lograr, o en este caso yo puedo resucitar a tu hermano, puede pasar. Si recordamos en este caso, cuando Pedro le dice al Señor Jesús, deja que yo camine hacia donde tú estás, Pedro tenía que cambiar su mentalidad, su forma de pensar. ¿Por qué razón? Porque humanamente sabía él, y sabemos nosotros, que si él ponía sus pies o su pie sobre el agua que le iba a pasar, se iba a hundir. Entonces el hecho de tener fe es básicamente cambiar nuestra mentalidad humana para creer en algo que no es humano. El tema de esta mañana es cambio de mentalidad. Y en los últimos 20 años más o menos, 20, 30 años, la humanidad ha venido transformándose y transformándose, y lo que antes era trabajo, ahora ya no hay trabajo de ese tipo. Por ejemplo, los que trabajaban como telégrafos o en telégrafos, esa profesión ya no existe, ¿verdad? Y de igual forma, si ustedes se recuerdan, antes todos, bueno, no todos, ¿verdad? Algunas personas tenían teléfono en su casa. Ahora los planes que nos venden, lo menos que nos venden, ¿qué es? El servicio de teléfono, porque eso se está quedando por un lado. Lo que nos venden ahora, ¿qué es? Servicio de internet. Entonces hay muchas cosas que han venido evolucionando y transformándose. Yo me recuerdo que cuando empecé mi vida profesional y trabajar en publicidad, yo trabajaba en ese entonces en siglo XXI. Y total de que había una oportunidad de trabajar en otra empresa que ya era una agencia de publicidad. Y total de que cuando yo llegué a la entrevista, el que me entrevistó me dijo, mire, pero usted sabe usar computadora, me dice. Pues sí, Leo, claro, sí. Señor, perdóname porque no te conocía bien en ese entonces. ¿Por qué razón? Porque cuando yo empecé a estudiar en los básicos, en el diversificado, los que son contemporáneos míos, se recordarán que obviamente habían cursos de computación, que no sé qué, que tal curso. Y yo decía, yo jamás voy a utilizar computadora. Eso era lo que yo decía. Jamás voy a utilizar esas cosas del diablo, no sé qué, no sé cuándo, decía yo. Y que si hoy ese es mi machete de todos los días, usar una computadora. Pero total que yo no aprendí ningún programa, sino mi profesión iba hacia otro lado. Pero en este caso, la evolución de la computación o lo digital empezó a meterse en las agencias de publicidad, y lo que antes hacían todo manual empezó a evolucionar. Entonces yo entré en ese cambio de lo artesanal a lo digital. Cuando yo llegué a trabajar a esa agencia, ahí habían personas que escribían poemas. No era cualquier persona que escribía un texto, no, sino era gente
encargada en eso. O sea, los textos que usted mira en los anuncios, los titulares, eran personas que eran poetas o su profesión era eso. Por ejemplo, los diseñadores eran pintores que exponían y todo eso. Y decía, wow, qué pila esta gente. Pero lastimosamente, todo lo artesanal empezó a quedarse atrás. Y yo entré con la tecnología. Obviamente yo empecé a recibir cursos flash. No es como ahora que cualquier curso en YouTube lo podemos buscar, etcétera. Sino tuve que buscar los medios. Pero yo ahí tenía dos opciones: evolucionar con la tecnología o quedarme con el resto e ir muriendo lentamente. Me recuerdo que antes el departamento de arte en esa agencia habían como 12 personas que hacían los artes y había un director de arte y solo tenían una computadora. En cuestión de un año se fueron todos y de los 14 o 15 que eran, solo quedaron 3 computadoras y 3 personas manejando esas computadoras. Yo estaba en otro departamento, en el departamento de diseño, y empezaron a comprar más computadoras. Entonces tenía dos opciones: evolucionar o quedarme e ir muriéndome lentamente. Y eso pues obviamente es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad es el hecho, por ejemplo, lo de la pandemia, que antes nosotros, Dios guarde, nosotros salimos y así lo otro, pero cambiamos nuestra mentalidad y ahora la gente no quiere salir. Ahora es al contrario. Por ejemplo, antes que póngase la mascarilla y uno decía, no me la pongo, no me la pongo, no me van a obligar a ponérmela. Y ahora le dicen, quítese la mascarilla, no me la quito, no me la quito. Y ahí estamos, que sí, que no. Pero nos cuesta los cambios, los cambios de mentalidad. Y cuando Jesús viene y le dice a esta mujer, si tú crees, dice al final, verás la gloria de Dios. Si tú cambias tu mentalidad, vas a ver la gloria de Dios. Cuando Jesús y Juan el Bautista empezaron a predicar, ellos decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Esa palabra viene del griego que es metanoeo. Y metanoeo significa cambiar de mentalidad. Cuando Jesús vino a esta tierra y cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino de Cristo, les decía a la gente, cambien de mentalidad. Porque si ustedes no cambian de mentalidad, no van a poder ver la gloria de Dios, no van a ser parte del reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y quiero que hablemos de dos personas y miremos la contraparte. La primera es Zaqueo. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 8. Pero por factor tiempo no lo vamos a leer, pero vamos a leer o a mencionar los puntos más importantes. Lucas 19, del 1 al 8. Zaqueo, como su nombre bien lo dice, era un saqueador. ¿Por qué saqueador? Zaqueo era el CEO o el presidente de todos los recaudadores de impuestos. Él era el que tenía todo el control. Por ejemplo, la SAT tiene un gerente general. Entonces, en este caso, Zaqueo era el gerente general. Pero dentro de los judíos, los que eran recaudadores de impuestos, porque ese era el trabajo de Zaqueo, eran mal vistos por dos razones. Una era porque los judíos no querían pagar impuestos a los romanos. Y en segundo lugar, obviamente era un judío trabajando a favor de los romanos y eso molestaba a los judíos. Y lo siguiente era que en este caso todos los que trabajaban como recaudadores de impuestos siempre hacían mano de mono. Cobraban una cantidad y se quedaban con otro poco y reportaban lo que no habían recibido. Entonces, no solamente la profesión estaba mal vista, sino que aparte de eso, Zaqueo era el mero mero, imagínense. Entonces, Zaqueo era un hombre muy, pero muy rico por su profesión. Y total de que Zaqueo escuchó de un hombre llamado Jesús que hacía muchos milagros.
Entonces dice que escuchó que Jesús iba a pasar por donde él vivía y se subió a un árbol, porque Zaqueo era un hombre pequeño. Entonces, para poderlo ver bien, pues obviamente se subió a un árbol y miró que Jesús iba pasando. Jesús se le queda viendo y le dice: Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Y total, que Zaqueo se baja, y cuando empiezan a caminar a la casa de Zaqueo, la gente empezó a murmurar. Le estoy parafraseando la historia. La gente empezó a murmurar que cómo era eso, que Jesús iba a ir a la casa de literalmente de un ladrón. Entonces, como Jesús sabe lo que hay en nuestro interior y sabe lo que hay dentro de nosotros, nuestra intención, viene y llegan a la casa. Pero si ustedes leen bien la historia, con solamente estar cerca de Jesús, Zaqueo empezó a transformar su pensamiento. Ni siquiera Jesús había predicado. La misma presencia de Dios empezó a transformar el pensamiento, la mentalidad de Zaqueo. Y cuando Jesús había entrado, mira, Zaqueo le pasan dos cosas, o dice dos cosas. Dice: la mitad de mis bienes, imagínate, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuánto dinero tendría que tener Zaqueo para darse ese lujo? Por ejemplo, ahorita el hombre más rico del mundo es el dueño de Tesla. ¿Cómo se llama él? El Elon Musk, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Pero ahorita bajaron las acciones en la bolsa, entonces creo que ya no es tan rico, ¿verdad? Pero imagínense, ya sea él o el de Amazon, son hombres demasiado multimillonarios, hiper, mega, super millonarios. Me ganan como por 1,000 quetzales nomás, pero ahí voy. Entonces, imagínense, estos hombres pueden decir: ok, yo le doy, y eso es cierto, dice que le pueden dar no sé cuántos, casi $1,000,000 a la gente necesitada en todo el mundo, y todavía les sobra dinero. Entonces, algo así era Zaqueo, tenía cualquier cantidad de dinero. Pero en este caso, nomás tuvo un encuentro personal con Cristo, le empezó a cambiar la mentalidad. Aquel hombre que era puro asadón, venga para adentro y venga para adentro y solo para adentro y solo para adentro, con solamente tener un contacto con Cristo, le empezó a cambiar la mentalidad. En vez de ser un asadón, empezó a hacer una pala y empezó a dar. De lo que tenía, empezó a dar. Y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Este hombre se volvió generoso. Y después mira lo que dice más adelante: si he robado, obviamente había robado. Dice: y si he robado a alguien, se lo devolveré el doble. ¿Dice el doble? No, 4 veces. Supongamos que Zaqueo tenía $100 millones, por poner un número. La mitad iba a dar a los pobres, le quedaban 50 millones. Y si iba a devolverle a la gente 4 veces la cantidad robada, imagínense cuánto le iba a quedar o cuánto en general tenía este hombre. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, le cambió completamente el pensamiento y la forma de ser. No solamente se volvió generoso, sino se volvió honrado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Él empieza a transformar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra mentalidad. Miren, hermanos, este hombre llamado Zaqueo tenía toda una vida humanamente, materialmente hecha. Y él estaba bien así. Era una profesión. Y si no era él, cualquier otra persona podía ocupar su lugar y de igual forma se iba a ser millonario. Pero en este caso, cuando la palabra del Señor dice
que nosotros somos una nueva criatura, o sea, somos una nueva creación en Cristo Jesús, empezamos a cambiar completamente nuestra forma de ser y de pensar. Platicaba hoy en esta semana con un muy buen amigo tomando un café y hablábamos de que a veces uno sale a la calle con una cantidad de dinero y Dios empieza a tocar nuestro corazón. Y uno dice, bueno, le voy a dar 20 quetzales a esta persona, y pasa otra persona, o uno va en el carro y Dios toca nuestro corazón, le voy a dar unos 30 quetzales, y así va uno. Y cuando uno regresa a la casa, ya no solo regresa con las motillas, hablando de motillas, uno regresa solo con las motillas en las bolsas de los pantalones. ¿Por qué? Porque Dios cambia nuestra mentalidad, nos volvemos generosos. ¿A cuántos que tenemos vehículos y ahora más que la gasolina está cara, cuando alguien le dice a uno, mira, ¿por qué no me das jalón aquí a la vuelta? La gasolina está cara. ¿Cara de beneficencia pública me mira o qué? ¿Cara de ONG o qué? Y pasa eso porque no hemos cambiado nuestra mentalidad todavía. E inclusive dice la palabra del Señor que es mejor dar que recibir. Porque lo que uno da, Dios se lo multiplica a uno. Pero lastimosamente uno ni siquiera ha entendido la palabra, mucho menos ha cambiado su mentalidad. Hermanos, cuando uno cree, uno puede ver la gloria de Dios. Pero cuando nosotros creemos más en las cosas materiales, no podemos ver la gloria de Dios. Y ese es el punto. Mira, cuando uno ora por alguien o cuando alguien tiene una necesidad, uno tiene dos opciones. Bueno, tres opciones. La primera es decirle, hermano, yo voy a orar por usted. Pero muchas veces lo decimos solamente por compromiso. Y oramos. Esa es opción 1. La opción 2 es que cuando nosotros oramos y le decimos, hermano, mire, que Dios le bendiga, Dios va a obrar, pero por cualquier cosa, mire, esta medicina es buena. Entonces, ¿nuestra fe dónde quedó? Entonces, ahí nuestra mentalidad todavía no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios puede obrar en medio de esa necesidad. En esta semana, en la empresa que Dios nos permite tener con mi hijo, hubo un cliente que se fue. Y total que estamos ahí medio preocupados, porque humanamente uno no quiera, o sea, uno no deja de preocuparse. Y total que, no me recuerdo si fue lunes o martes, yo le dije, mira, platiquemos, mira esta es la situación, pero oremos al Señor. Y ahí en la oficina oramos. Y le pedimos al Señor que bendijera al cliente que se fue, pero que nos proveyera otros clientes. Eso fue en la mañana. Ni había llegado el mediodía y ya el día anterior yo había mandado unos comentarios a otros clientes, posibles clientes. Pero ese día que oramos, no había llegado ni siquiera a la 1 bueno, mediodía son las 12, ¿verdad? Pero nosotros decimos mediodía a la hora de almorzar, la 1 de la tarde. Total, y que en eso ya me habían confirmado 2 clientes, futuros clientes, para trabajar con ellos. Y al día siguiente otro cliente me dice, mira, vamos a retomar a trabajar con ustedes. Y a veces nosotros miramos la oración tan sencilla, tan básica, tan rudimentaria, pero no vemos lo poderoso que es la oración. Hay gente que dice, es que orar solo es cerrar los ojos, decir, Señor, bendice. Pero uno no dimensiona, hermanos, lo que en el ámbito espiritual pasa. Y eso es lo que le dijo Jesús a esta mujer. No te he dicho que si tú crees, la gloria de Dios vas a poder ver manifestada. Y así pasó. Uno que estaba muerto, uno que ya yedía, que ya apestaba. Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y eso es un cambio de mentalidad. Y muchas veces nosotros no podemos ver la gloria de Dios o ser partícipes de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque todavía no hemos cambiado nuestra mentalidad. Zaqueo
tuvo tanta convicción de estar cerca de Cristo, o al estar cerca de Cristo, que después de ser una persona garra, diríamos en el buen chapín, se volvió un hombre generoso. Porque usted no va a dejar mentir. Hay gente con tanta avaricia, que teniendo tanto dinero, lo deja ahí guardado en el banco, en vez de ser generoso y darle a la gente necesitada. Pero viene en este caso Zaqueo, de una persona garra se volvió una persona generosa. Y no se necesita tener mucho dinero para ser generoso, porque con lo poco que seamos fiel, Dios nos va a bendecir en lo mucho. Y después, en este caso, él, de ser una persona que robaba, se volvió una persona honrada. Y ese es un cambio de mentalidad. La contraparte es un hombre llamado Nicodemo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3. Y aquí vamos a ver el antónimo de Zaqueo. Zaqueo era una persona que era, si quieren verlo así, lo peor de la sociedad, o uno de lo peor de la sociedad. Pero en este caso, Nicodemo era alguien muy bien valorado en la sociedad. En este caso, Nicodemo era un fariseo, era parte del Sanedrín, era una persona principal entre los judíos, muy entendido en la Torá, en la historia judía, etcétera, etcétera. Representante del judaísmo aristocrático, o sea, quiere decir que tenía un muy buen nivel socioeconómico. Y en este caso, dice la palabra ahí en Juan 3, que Nicodemo llegó de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué llegó de noche? Porque trabajaba todo el día y a las 7 de la noche salía del Banco Industrial de trabajar. No, llegó de noche para que no le dieran color, para que no lo vieran. Y mira lo que le dice a Jesús. Le dice: mira, Jesús, nosotros sabemos, incluyendo a otras personas igual que él, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios como maestro. O sea, sí reconocían a Jesús con cierta autoridad, y le dice: nosotros reconocemos que tú vienes de parte de Dios como maestro. Y viene Jesús y le empieza a hablar, y Jesús le empieza a decir: el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Y Nicodemo le dice: ¿cómo así, Señor? Y Jesús le dice: ¿cómo así? Tú, siendo maestro de la ley, entendido, inteligente, sabio en pocas palabras, ¿no puedes entender esto, que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos? O sea, estamos viendo lo opuesto. Zaqueo era una persona, si quieren verlo así, sin estudios, sin preparación, solo era de recibir dinero y apuntar, y ya pagó sus impuestos y váyase. En cambio, Nicodemo era una persona entendida, y Jesús le dice: ¿cómo es que tú no entiendes esto? Es como que si viniera un doctor y yo le dijera el nombre de una medicina, y el doctor me dijera, o de una enfermedad, y el doctor me dijera: ¿qué es eso? Yo le dijera: ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No sabe usted qué es eso? Pues no sé qué es eso. Pues puede ser queso, puede ser cualquier cosa. Entonces, de la misma forma estaba Nicodemo. Entonces viene Jesús y le vuelve a decir: el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Y viene todavía Nicodemo y le dice: ¿cómo un hombre ya grande puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos cambiar de mentalidad cuando estamos sujetos y nuestros pies todavía están en la tierra, y nosotros todavía confiamos más en las cosas que vemos y tocamos que en las cosas que no vemos y no palpamos.
Nicodemo, él estaba aferrado a su fe, a su tradición. ¿Y cómo le decía? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo ya siendo grande? Y total de que viene Jesús y al final le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. A ver, hagamos un paréntesis para poder entender nosotros mejor. Cuando alguien acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, ese es el primer paso de fe. Y en este caso, Nicodemo estaba llegando con Jesús y lo estaba reconociendo. Tal vez no como su libertador o en este caso como el Mesías, pero sí estaba reconociendo. Y el siguiente paso después de aceptar a Cristo, ¿cuál es? Es bautizarse en aguas. Y después de ser bautizado en aguas, ¿cuál es el siguiente bautismo? El bautismo en el Espíritu. Entonces viene Jesús y le dice al entendido de la ley: si tú aceptas a Cristo, si tú te bautizas en agua y eres bautizado en el Espíritu, tú vas a entrar al reino de los cielos y vas a ver la gloria del Señor. Eso era lo que le decía puntualmente el Señor Jesús a este hombre. ¿Y cuánta gente nosotros conocemos que está sumergida en la religiosidad de cualquier religión y no puede entender que no vale tanto las cosas de afuera, sino valen las cosas malas que hay adentro? Hay tanta gente con corbata, bien trajeados, etcétera, etcétera, y van a la iglesia, pero cuando salen de la iglesia hacen de las suyas. Hay muchas señoritas que danzan en varias iglesias. Y total de que cuando están danzando, y con el perdón de las que danzan, pero cuando danzan usan unos sus vestidos hasta la... Ese es el ojo, ¿verdad? Del pie, creo que le llaman, ¿verdad? Hasta acá, o hasta un poquito más abajo. Y todavía se ponen como 3 faldas abajo, y se ponen 2 licras. ¿Para qué hacen eso? Para que no se les mire nada. Pero cuando terminan de danzar y el momento de la prédica, se van a cambiar, y cuando regresan con su gran licra socada, diría mi abuelita. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se les mira o no se les mira todo? Pues sí. Entonces, ¿de qué sirve estar en un lugar que sí, que no sé qué, que tapas hasta acá y hasta acá, y cuando regresan? Entonces no hay un cambio de mentalidad, no hay una transformación, no hay una transformación completa. Y eso es lo que pasa, que no hay una transformación en nuestras vidas. Solamente actuamos y vivimos solo porque al fin y al cabo así es nuestro patrón de vida. ¿Cuánta gente ha ido a un encuentro y a un reencuentro y a un retroceso de reencuentro y encuentro y no hay una transformación en su vida? Porque no ha habido un cambio de mentalidad. Y hay tantos Nicodemos en nuestras congregaciones que están llenos de religiosidad, están llenos tanto de palabra, pero no hay una transformación. No entienden que amar a nuestro prójimo va más allá de cómo yo lo percibo o cómo lo miro. Amar a nuestro prójimo no es agarrarlo a bibliazo y decirle: cambia o te vas hacia el infierno, hijo de Barrabás. Sino se trata de amarlo y de aceptarlo tal cual como es. Y si Él nos permite hablarle, pues le podemos hablar, porque recordemos que no somos los que cambiamos o transformamos, sino es el Espíritu Santo el que transforma las vidas. Aleluya. Ya para ir terminando, porque esto lo vamos a dividir en 2 partes. Este es cambio de mentalidad parte 1 y el otro domingo vamos a hablar de la parte 2. Pero ya para ir terminando la primera parte, creo que lo importante es que subamos de nivel y transformemos nuestros pensamientos como lo hizo Zaqueo. Aunque su nombre literalmente venía de saqueador, cuando él tuvo ese encuentro personal con Cristo,
transformó su pensamiento. Hay gente que está metida en el pecado y aún así va a la iglesia y dice: Señor, en algún momento yo voy a cambiar. Pero si no le damos la oportunidad a que Él cambie nuestra vida, así vamos a seguir siempre en ese círculo y en ese círculo. ¿Y sabes qué es lo peor? De que si nosotros estamos metidos en esos pecados y sabemos que estamos metidos en ese pecado, tarde o temprano vamos a cosechar un fruto en base a ese pecado. Yo creo que esta prédica va para cada uno de nosotros. Cambiar nuestra mentalidad. No solamente en tener fe para sanar, para orar, para hablar en lenguas, o tener fe para ofrendar o para diezmar, porque eso también es fe. O tener fe para cambiar o restaurar un hogar, o para cambiar o restaurar un hijo o una hija que se ha ido de casa o que está haciendo cosas que no debe. Ese tipo de transformación de mentalidad es la que nosotros tenemos que apelar. Muchas veces nosotros decimos: sí, está el fruto del Espíritu. Pero ¿para qué sirve el fruto del Espíritu? Para esto mismo, para el cambio de mentalidad. Sabemos que hay amor, que hay gozo, que hay paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sabemos que hay, pero lastimosamente nos cuesta ponerlo en práctica. Y termino con esto. Hubo un hombre llamado Noé, que Dios le dijo: va a caer un diluvio. ¿Un qué? Nunca había llovido en ese entonces. Y vas a construir un arca. ¿Una qué? Un arca. Y las dimensiones es esto y esto y esto. Él tuvo que cambiar su mentalidad para poderla hacer. Moisés tuvo que cambiar su mentalidad para poder sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Él sabía que si regresaba lo iban a matar, pero aún así creyó en Dios, que Dios lo iba a respaldar, y él regresó y liberó al pueblo de Dios. Abraham tuvo que cambiar su mentalidad y creer en un Dios que medio había escuchado, y tuvo que cambiar de mentalidad para salir a lo desconocido, solamente creyendo en fe que Dios lo iba a bendecir y que su generación iba a ser innumerable. Pedro cambió su mentalidad de pescador a la mentalidad de un pescador de hombres. Y un tal Saulo de Tarso cambió su mentalidad de religiosidad a una mentalidad de predicar las buenas nuevas de salvación. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ya no vivir en la religiosidad, porque si no, en este caso seríamos como Nicodemo. Estamos en un lugar, pero nuestros hechos, nuestras acciones y nuestras palabras demuestran otra cosa. Ahora, si tú ya has cambiado de mentalidad y caminas en fe y vas hacia adelante, yo quiero felicitarte, porque de ellos y de ellas, dice la palabra que la naturaleza entera está esperando el despertar de los verdaderos hijos de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta palabra y te pido, mi Dios, que tú cambies nuestra mentalidad, más allá de lo que ven nuestros ojos o de lo que palpamos. Que podamos tener fe como tú le dijiste a esta mujer. ¿No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios?
¿No te he dicho que si tú crees cambiarás tu mentalidad y vas a ver la gloria de Dios? Cuando tú empezaste el ministerio dijiste: Señor, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido. El cambiar la mentalidad nos hace ser parte del reino de los cielos. El cambiar de mentalidad nos hace ser partícipes del reino de los cielos. El cambiar de mentalidad nos hace entender cuando tú dijiste: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El cambiar de mentalidad nos hace entender: id y predicar el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El cambiar de mentalidad nos hace entender que pronto será tu segunda venida. El cambiar de mentalidad nos hace entender que algún día vamos a estar contigo, mi Dios, por la eternidad y verte cara a cara. Bendice a cada uno por nombre. Y si en esta mañana hay alguien que en este caso está como Nicodemo, yo te pido, mi Dios, que le ayudes a cambiar de mentalidad y que mire más allá de la tradición o de la religiosidad, porque eso sin duda alguna le va a ayudar para conocerte y experimentarte más. Gracias te doy, Señor, y ayúdanos, Señor, a serte fiel hasta la muerte. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.